Buenas tardes. Siguiendo con el hilo de las ideas, este es el tercer video que publicamos sobre la evolución de la situación sociopolítica que afecta a la nación española estos últimos 4 años y sobre todo los últimos meses. Tengo que decirlo y tengo que plantearlo para que los que tengan oídos que oigan y los que tengan ojos que lo vean en profundidad. La situación política es preocupante. La situación política es francamente preocupante. Y si lo decimos, no hay un solo español con sentido común que pueda decir lo contrario a la vista de los cambios que se están produciendo. Esto yo lo llamo la ingenuidad de la democracia. Es decir, viendo cómo las cosas van por derroteros, ya lo diré bien, mientras las cosas van peligrosamente por derroteros para la opinión general desconocidos, es decir, solo conocido y manejado por el poder fáctico, la democracia se queja, nos quejamos, ya sea en foros informativos, ya sea en manifestaciones, ya sea de cualquier manera, manifestamos que las cosas no van bien. Mientras aquellos que están abogados a destruir lo que ha costado mucho, la convivencia que ha costado mucho conseguir, ellos no andan con chiquilladas, lanzan palabras para desestabilizar a la prole mientras van dando pasos seguros para facilitar la destrucción del Estado democrático. Todo lo demás son ganchos que van distrayendo a las personas, a la sociedad. Todo lo que se hace, los ruidos, los insultos que se han venido lanzando durante 4 años, han servido para desestabilizar a la prole, a la sociedad, a la oposición, a todo el mundo, desestabilizarlo. Esto es una estrategia psicológica para que todo se vaya de madre mientras ellos van dando pasos seguros, destruyendo las instituciones del Estado. Por lo tanto, yo advierto que mientras ustedes, les parties prenantes, la gente interesada con poder, maneja agendas habituales de la democracia, es decir, pronto vamos a tener elecciones municipales, autonómicas y europeas. Esta es la agenda que la Constitución prevé. La agenda que prevé. Luego, dentro de unos años, 2 años o 2 y medio, pues elecciones generales. Esta es la agenda que maneja la clase política
de la oposición. Pero nada nos asegura que la aceleración de actitudes de ataque a las instituciones del Estado, la aceleración de estas actitudes, nada nos dice que la proclamación de un Estado otro que el Estado español actual no vaya a ocurrir antes de las fechas oficiales que nosotros como ciudadanos sujetos a la Constitución del 78, nada nos predice, nos indica que estas fechas, estos calendarios oficiales vayan a ser respetados. Si no se respeta ni siquiera la propia Constitución, ¿cómo van a respetar las indicaciones de la Constitución? Por lo tanto, yo estoy llamando esta situación como la postura de la sociedad civil, la ingenuidad democrática. Estamos ingenuos, pero cuando vaya a ocurrir lo que nosotros estamos viendo y ellos acallando, intentando acallar, porque lo que ha pasado la semana pasada es intentar acallar a la gente a no meter el dedo donde francamente está la herida. Entonces, utilizando las instituciones, la presidencia del Congreso, los líderes del gobierno de coalición, se echa a la gente encima, los periodistas se echan pero cuando los demás estaban siendo insultados, ¿dónde estaban esta sociedad tan democrática que nos quieren dar de entender? Cuando la gente ha metido el dedo donde más les duele, donde les tiene que doler igual que cuando insultaban a la sociedad civil, que lo hemos dicho muchas veces, parece ser que el enemigo del gobierno es la sociedad. El gobierno tiene que gobernar para todo el país, no solamente para mujeres. El hecho de decir este gobierno es feminista ya está incumpliendo la Constitución. Porque un gobierno de España, bueno, un gobierno, porque ya lo hablaremos ahora, el gobierno español tiene que velar por los intereses generales del país. No, ni siquiera para hombres, para mujeres, para negros, para blancos, para azules, para lo que sea. No, un gobierno español tiene que velar por los intereses generales. Intereses generales. Si no se hace así, ocurrirá siempre lo que ha ocurrido con la ley del solo sí es sí. Hablando de esto, salen algunos políticos socialistas de gran renombre ante la magnitud del desmadre de esta ley y las consecuencias que han tenido, con insultos a la judicatura. De verdad, a mí, como ciudadano, se me pone la piel de gallina. No se puede, nunca hemos visto jamás un poder insultando a otro poder democrático. No lo hemos visto jamás. No sé qué hace esta señora del Ministerio de Igualdad. No sé qué hace allí a calentar la silla y a chupar el dinero. Insultando a los poderes del Estado, otros poderes del Estado. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Ni siquiera ha tenido los votos para gobernar. Lo han puesto allí porque sí. ¿De acuerdo? No ha tenido los votos para gobernar. Por lo tanto,
primer dardo que nos está dando los intelectuales estos. Son intelectuales, no lo dudo. Habrá que revisar los expedientes de cada uno. Pero de inteligencia, muy poca. Hay mucha gente en España que es más inteligente que esta adolescencia, porque no son más que adolescentes en actitudes. Vamos a ver. ¿Quién? La pregunta tiene bastante... es seria. Si preguntamos a cualquiera que está en el gobierno o cualquier cosa, han introducido un término para referirse al gobierno, han puesto un complemento inconstitucional para nombrar al gobierno español. Vamos a ver. En España no hay un gobierno de España. No hay un gobierno de España. Este apelativo no existe en ningún sitio de la Constitución de 78. Cuando digo esto, lo digo con referencias concretas. ¿Quién ha dado el título de gobierno de España al gobierno de Sánchez? ¿Quién ha dado este título? ¿Dónde está este título de gobierno de España? Bien, primero voy a analizar. Por eso quieren utilizar la lengua española de mala manera cuando se pone un complemento a un sustantivo. Hay que considerar no solamente el sustantivo, hay que completarlo. Gobierno de España. Entonces, lo que hay es todo el título. No hay gobierno, sino que gobierno de España. Por lo tanto, este título de gobierno de España, ya les digo que no existe en la Constitución. Los padres de la Constitución española no han sido imbéciles. Cuando redactaron la Constitución española, yo no estuve, pero he tenido, sobre todo, la chispa me ha entrado y la curiosidad me entró. Y yo he leído de pie a pa toda la Constitución española y no he encontrado el título de gobierno de España. Mira que hay artículos que hablan de gobierno. Un título que habla precisamente del gobierno. Cuando se dice gobierno de España, están diciendo que hay otros gobiernos que no son de España. Es decir, este apelativo se tenía que aplicar a nivel internacional. Por ejemplo, es decir, si Sánchez está en una reunión, le dirán es presidente del gobierno de España. ¿Vale? Pero a nivel interno no hace falta precisar que este gobierno es de España. No hace falta. Y los padres de la Constitución no lo hicieron. Segunda consideración. Hay 3 poderes democráticos, como en todos los países democráticos, en España, en Francia, en cualquier
los países de nuestro entorno. ¿Vale? En España concretamente, solamente el poder ejecutivo se autodomina de España. ¿Por qué no se dice el Congreso de España? ¿Por qué no se dice el Consejo, el Tribunal Constitucional de España o el Consejo Superior de Justicia de España? ¿Por qué se autoproclama? Por la intención de acaparar el gobierno, de acaparar todo el poder. Por eso se autodomina Gobierno de España, para acaparar todo el poder. Nosotros hemos avisado muchas veces que no nos gustaba mucho que el presidente del gobierno andase por la zarzuela como si fuera su casa. Ya hace mucho que estábamos diciendo aquello. Hoy, con todo lo que ha llovido, hemos visto que el presidente de gobierno impide que el jefe de Estado pueda andar por el país como le dé la gana para presidir cualquier acto que le otorga la Constitución. Y se lo impide. Acordaos, cuando le impidieron ir a entregar unos despachos de la judicatura en Cataluña, las razones que dio Sánchez, como si Sánchez fuese el que manda al rey. Lo veremos ahora. Esto es una falacia, es un golpe de Estado. Poquito a poco. Esto lo hemos vivido. Lo hemos vivido. No estoy inventando nada. ¿Vale? Bien. Gobierno de España no existe. Lo que existe en la Constitución española, cuyo aniversario hemos celebrado, bueno, han celebrado, porque yo el panorama lo veía muy raro, pisoteando la Constitución y celebrando su aniversario. ¿Qué se estaba celebrando? La Constitución del 78 que están pisoteando, o la Constitución del 31 que están intentando volver a implantar. Yo no me quedaba claro lo que se estaba declarando. Bien. De todas las veces, no digo que no se habla del complemento sustantivo de España. En la Constitución está repleto. Por eso digo que los padres constitucionales de la Constitución no eran imbéciles. Se habla, por ejemplo, el rey de España, porque no hay dos. ¿Vale? El rey de España. Precisamente donde se contempla en la Constitución española que el artículo 5, el artículo 56.2, donde se habla precisamente de el rey de España. El rey de España. De España. Rey de España. Y la Constitución estipula que el título del rey del jefe de Estado, es rey
de España. Lo dice clarísimamente, pero no vas a encontrar en ningún sitio de la Constitución, no vas a encontrar el título de presidente del gobierno de España. Gobierno de España no lo vas a encontrar. Bueno, como a no ser que lo cambien con nocturnidad. Esto lo sabemos muy bien que es muy posible que lo cambien, pero la que hemos leído hasta ahora, gobierno de España no existe. Esto está hecho para hacerte el autobombo que la referencia de España está en el presidente del gobierno. Y no es así. Y no es así. La máxima representación de España es el rey de España, según la Constitución, no Sánchez. Por lo tanto, hay actitudes que ha adoptado el presidente del gobierno que a mí se me ponía el pelo de punta. ¿Qué quieres que te diga? O sea, si usted va a ir a hablar con otro rey, el rey de Marruecos, si usted va a ir a hablar con otro rey, con un tema de Estado, lo primero es haber tenido que hablar con el rey de España. Porque es un tema de Estado, no es un tema gobernativo. Es un tema de Estado. ¿Vale? No es un tema que lo tiene que cocer el presidente de gobierno. Lo ha hecho. ¿Por qué? Porque se cree que es presidente del gobierno de España. Y no, por eso me pregunto, ¿quién le ha dado este título de gobierno de España? No existe. Constitucionalmente, no existe. Que me digan el artículo donde se da el título de gobierno de España al gobierno actual. ¿Qué título? ¿Qué artículo de la Constitución española? Bien. Sí, se habla de la bandera de España. Se habla de bandera de España. Artículo 4 de la Constitución. Bandera de España. Se habla de modalidades lingüísticas de España. Artículo 19, 20, 46 y disposición final de la Constitución española. Se habla de modalidades lingüísticas de lenguas de España. Se habla de salir de España, entrar y salir de España, hablando de la libertad de movimiento de cualquier quisqui español. En cambio, tenemos a un español, ilustre español, a quien no se le han podido quitar el carnet de español, que está empujado al exilio. Estoy hablando del rey emérito, porque es rey emérito de España. Es emérito de España, pero no es emérito como rey. Que quede bien claro a los que se creen que lo saben todo, que lo tengan muy bien claro. Bien. Que está arrinconado, casi lanzado al olvido, incluso vetado a no volver a poner pie en España. Lo ha dicho
Jorge Javier Vázquez, un presentador de televisión, se atreve a manifestar públicamente que el rey no puede volver a meter pie en España. Esto ocurre en el gobierno de Sánchez, que se cree más bien y los paga para destruir el orden establecido a contagostas. Esto es así, es que lo estamos viendo todos los días. Mientras se declaraba el estado de alarma, había un artículo en el estado de alarma, que no lo tengo aquí ahora mismo, que decía que todos los medios de comunicación se tenían que poner a servicio del gobierno. Esto estaba dentro de del decreto 500 no sé cuánto del primer estado de alarma. Es decir, se abría el camino para inyectar dinero a los medios de comunicación para hacer lo que hicieron, es decir, demonizar a los ciudadanos. Cualquier persona que se pusiese en contra de lo que iba a hacer, porque había muchos derechos que se violaron y la gente estaba en su derecho de protestar. Y no vean cómo se ponía, no les voy a contar. Ustedes podían ver que tachaban de negacionista, no sé qué, cualquier persona que se rebelaba de esta manera de perder los derechos. Los derechos de las personas son por encima de cualquier presidente de gobierno. Esto se debe saber. Si no es así, coja sus báculos y vaya a casa. Los derechos de las personas son por encima de los derechos de un gobierno. Porque precisamente el gobierno está ahí para velar por los derechos de los ciudadanos, no para destruirlos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hablando de soberanía de España. Este es el lenguaje que utiliza la Constitución española. No utiliza el sintagma el complemento de España para cualquier cosa. Cualquier cosa no utiliza este complemento de España. Preposición de y luego España. España es mucha España, mucha España. Y la Constitución no lo trata con esta vulgaridad que se levanta uno por la noche y dice, no, ahora vamos a decir gobierno de España. ¿Quién le ha dado autorización para cambiar el nombre que pone la Constitución refiriéndose al gobierno español? Al gobierno español. ¿Vale? Usted no preside el gobierno de España porque no existe. ¿Vale? Lo estoy viendo mucho en la página web del gobierno. Yo no sé quién lo ha podido hacer, no lo sé, pero esto haya hecho quien lo haya hecho, esto es inconstitucional, porque la Constitución no denomina al gobierno de este país gobierno de España. Esto no es así. Esto no es así porque puede llevar a la confusión, puede llevar a la bicefalía. Es decir, el presidente, que es lo que está ocurriendo, el presidente de España, el presidente del gobierno de España se va a creer entonces que es equiparable, incluso por encima del rey de España. Cuidado, cuidado.
Y la gente de la oposición se tiene que enterar. Se tiene que enterar. Vosotros tenéis la potestad de vetar este tipo de conductas. Vistas las cosas, hay que tener cuidado. Lo que hay aquí en España ahora es una bicefalia en la gestión del país. Bicefalia. Y cuando se dice bicefalia, es decir, que hay un choque de intereses en este país. ¿A causa de quién? A causa de el gobierno actual. Cuidado. Y voy a ir más lejos. Estoy todavía defendiendo con referencias de la propia Constitución que el gobierno de España no tiene consistencia en este país mientras tengamos esta Constitución. Hablamos de territorio en singular. Territorio de España. Artículo 68.5, párrafo 2. España solo tiene un territorio. Y yo pregunto al señor presidente del gobierno. Este artículo de la Constitución que habla de el artículo 68.5, párrafo 2, que habla del el singular, el artículo definido. Artículo definido, no es un territorio de España, que es artículo indefinido. La Constitución, qué sabios eran los presidentes, los constitucionalistas, los padres de la Constitución. ¡Qué sabios! ¡Qué sabios! Aunque también tiene sus sombras, que ya lo diré mientras tengo el soplo. ¿Vale? El territorio de España, el territorio único. Y no tiene que sorprender a nadie que la propia Constitución defienda la unidad de España. Porque habla de el territorio, no habla de un territorio. Cualquier territorio que esté dentro de España es parte del territorio de España. De España. No español. El territorio de España. De verdad. No me extraña que están destrozando la lengua española con milongas porque no son capaces de aprender bien la lengua española. Yo estoy dando datos y explicando cada palabra. Cuando dice la Constitución que el artículo definido, preciso, el territorio, me imagino que todo el mundo entiende lo que es territorio. El territorio de España, que de eso se habla, de España, está considerado en artículo 68.5, párrafo 2. La corona de España, la corona de España, lo mismo que hemos hablado del territorio de España, la artículo definido, singular, femenino singular, pero femenino, no, que no me buscan cosquillas los feministas, porque yo no me voy a poner ahora con el lenguaje, entre comillas, sandeces, lenguaje inclusivo, No me voy ahora a reclamar
¿cómo voy a llamar yo en masculino la corona? Una corona. ¿Qué? ¿Qué hago yo? Es lenguaje inclusivo, ¿no? Intentar plantear, el corón. no sé cómo lo llamaría. Imbecilidades de poner en duda lo que ha costado siglos. En un lenguaje se batiza, se construye en muchos siglos. No van a venir en 2, 3 años a poner milongas en un sistema lingüístico. Todo esto es para destruir el país. Cuando ya no tengamos cómo hablar, allí se hacen fuertes para introducir lo que quieran introducir. Yo creo que entonces la corona de España no se dice la corona española. No, la corona de España. Esto es los términos que la Constitución española indica cuáles son los valores intrínsecos a la España de la Constitución. La España de la Constitución. Es decir, los valores intrínsecos. Intrínsecos. Que son la corona de España, la bandera de España, incluso hay intereses de España, intereses de España, no intereses españoles, no, intereses de España, son valores intrínsecos, no se puede separar el uno del otro, no se puede separar el territorio por un lado y hacer lo que le dé la gana con el territorio y dejar España por otro lado. Son valores intrínsecos, por eso se habla de España. El valor de España. La corona de España, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado garantizan la soberanía de España. Artículo 8 de la Constitución. Defienden la soberanía de España. Podría seguir hasta el reino de España, etcétera. Bien, por lo tanto, como yo no puedo encontrar en el título 4, me parece que es, como no puedo encontrar el título de gobierno de España dentro de la Carta Magna de 1978, afirmo y me baso en ello, que lo he mirado de pie a pa, lo he mirado visiblemente, lo he mirado con aplicaciones, a ver si encuentran el término exacto de gobierno de España, y no me han, hasta me han dicho que usted, como quien dice, usted está loco, vas a buscar lo que no hay. Vas a buscar lo que no hay. No hay gobierno de España. Bien, os he prometido que yo quisiera incluso ir mucho más lejos. Mucho más lejos. Ni siquiera, que lo estamos diciendo muchas veces, ahora creo que tendrán más difícil repetirlo. Se habla de gobierno de coalición. Gobierno de coalición. Esto tampoco está previsto en la Constitución del 78. Se contempla el gobierno. El gobierno, a secas. El gobierno.
el presidente del gobierno. No el presidente del gobierno feminista. Esto no hay, porque no obedece a intereses generales. El gobierno. Y como no hay gobierno, porque no es un gobierno de coalición, como no es gobierno, porque no lo controla ni el presidente del gobierno como manda la Constitución, no lo puede coordinar, no lo puede dirigir, sino que su socio de gobierno, para que él pueda estar en el gobierno sin no ser apoyado, tiene que transformar la ley fundamental incluso, que hemos celebrado, lo tiene que cambiar. Yo no sé cómo lo van a cambiar. No sé cómo. Esto ya es un tema. Cada vez que voy acercándome a la polémica, voy descubriendo lo que el propio gobierno no tiene tiempo ni diciéndolo, lo toman en consideración. Pero están haciendo atrocidades. Ya lo diré ahora. Por lo tanto, no hay gobierno de coalición. Esto no está contemplado. Porque esto origina conflictos de intereses. Esto también lo sabe el presidente del gobierno. Que yo supongo que lo sabe. Lo que está padeciendo este presidente de gobierno es los conflictos de intereses que los diferentes colaboradores y los diferentes ministerios que tiene para poder gobernar son gobiernos que tienen, son colaboradores, ministros, que tienen cada uno su interés partidario. Por lo tanto, no puede haber gobierno en el sentido que contempla la Constitución. No defienden el interés general, sino que en este caso, hablar de cambiar el Código Penal, eliminando el delito de sedición, esto no es el interés general del país, que es la obligación del presidente de gobierno de dirigir y coordinar la acción de los ministros. Entonces, y cuando está preparado para cambiar todo un código penal, aunque fuese solamente un artículo, es el código penal que se cambia para beneficiar a una o dos o tres personas, a una parte mínima de esto no tiene nombre. No tiene nombre. A mí no me van a decir otra cosa. Es que esto no obedece al interés general. El gobierno español, el gobierno de este país, el gobierno español, está incumpliendo el artículo 50 y pico, 57, de las obligaciones que tiene el gobierno. Defender el país. Y este gobierno es incapaz, por ser coalición fuera de lo natural, es incapaz de observar la Constitución, precisamente porque sus socios
exigen pisotear la Constitución española. Exigen esto. Es que lo vemos todo el día. Y un presidente que se presta a esto está incumpliendo su mandato constitucional. Está incumpliéndolo. Señores de la oposición, yo no sé qué esperáis. Hay que denunciar a este presidente, hay que denunciarle al Tribunal Supremo. Si archiva el caso y hace cualquier cosa a la vista de todo lo que estamos viendo, si el Tribunal Supremo hace otra cosa porque ha puesto allí a los centinelas de la izquierda o de lo que sea, como haga cualquier cosa, hay que prepararse para llevar a Sánchez al Tribunal Europeo o al Tribunal de la Corte Internacional de Justicia por las atrocidades que han ocurrido en su mandato, empezando por incumplir los mandatos internacionales. Por ejemplo, el COVID. Hasta el 14 de marzo del estado de la promulgación del estado de alarma, el COVID no existía según la administración oficial de España, no existía el COVID. Y la gente moría. 3 meses pasaron y sabíamos que venía algo por la tele. No hay un español que haya escuchado el aviso que la Organización Mundial de la Salud había dado el 30 de enero de 2020, 30 de enero, señores, 30 de enero, para avisar, como se debe, del estado de emergencia sanitaria internacional. Este mandato llegó también en el gobierno español y no lo pueden negar, porque la Organización Mundial de la Salud no puede marginar a España en este tema. 30 de enero. Y no hay ni un aviso, ni algo que semejase a la información a la población, ninguna medida. Más bien, estábamos centrados en organizar el 8 de marzo de 2020. Encima, ¿cuál es la política de la ministra ahora feminista y todo esto, de Irene Montero? El lema del 8 de marzo de 2020 era: el machismo mata más que el COVID-19. De verdad, de verdad. Yo quiero sentarme en el Congreso, aunque sea como invitado. Yo le pregunto a la señora Montero, ¿usted me puede volver a decir al día de hoy que el COVID mata más que el machismo? ¿Me lo puede volver a repetir? Este es el gobierno que tenemos. Este es el gobierno que tenemos. Hasta el COVID, cuando yo utilizo un símil, digo, cuando el COVID se enteró de la mofa de los feministas, redobló de intensidad y la gente caía como moscas del COVID. Es un símil. Es un símil. Un símil igual que el presidente del gobierno en sede de Congreso dice, la ciudadanía tiene que elegir entre el médico curandero entre el curandero y el médico que es él.
yo también utilizo un símil. Si como se enteró el COVID que las feministas estaban mofando de él, bien, pidió pasaporte y le dieron el pasaporte, el salvoconducto libre. Entró y empezó a diezmar a la población. Hasta tal punto que ya escondían las cifras reales de muertos. Camuflaban las cifras reales de muertos por el COVID. Yo me enteraba las cifras reales que se decía, tal comunidad ha muerto tal. Cuando se hace el cálculo, oficialmente se han muerto menos gente de sumando todas las comunidades autónomas. Manos en la cabeza. Y luego, el total que se pone en España, cuando consultamos los datos a nivel mundial, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, los datos ya trucados al interior salían mucho más bajos en el exterior. Esta manipulación de los datos, esta falta de información real, intolerable para un gobernante, ¿vale? Intolerable. Y el otro aspecto que he prometido abordar es el de gobierno de coalición que no existe en la Constitución. Porque precisamente son intereses en un gobierno de coalición. Añadimos un problema suplementario, una carga suplementario a un gobierno que está llamado a mantener la disciplina constitucional. No olvidemos que la Constitución es la primera ley de un país, de cualquier país, la Carta Magna. Entonces, si un gobierno no obedece a la Constitución, no hay nada que hacer. Este gobierno está diciendo bien claro y alto que va a dar un golpe, que está dando un golpe de Estado. Esto es así. Esto es así. Y el que no lo quiera ver, que mire para otro lado. Por eso yo he llamado esto la ingenuidad de la democracia. No se puede mirar para otro lado. Y que algunos partidos políticos de la oposición, lo mismo que le decíamos a Inés Arrimadas, que con los socialistas no hay que andar. Y el problema que hay en España ahora con estos socialistas y sus coaligados, le decíamos a Inés Arrimadas, mantente en el apoyo a la Constitución, que es lo que a algunos le convenció para darle su voto, saltar de tu campo de batalla en Cataluña, era tu defensa a la Constitución. Si tú imaginas otra cosa, mal asunto. Si Albert Rivera ha caído, ha caído precisamente por dar la espalda a Rajoy habiendo firmado un pacto de legislatura.
Esto es lo que pasó a Albert Rivera. Pasando de 58 diputados de golpe en la elección, cuando ya abandonó Rajoy a su suerte, después de un pacto de legislatura, las siguientes elecciones que se produjeron, Ciudadanos cayó a unas cuantas decenas, muy pocas. Porque el pueblo español, los pueblos de España, que así los denomina la propia Constitución, los pueblos de España no son imbéciles. Y le dieron la espalda a Ciudadanos. Y le hemos dicho, advertido, la sociedad civil, advirtiéndole en las redes sociales, advirtiéndole que este apoyo, ¿os acordáis? Que la estrategia que ha salvado a este gobierno de ignominia ha sido precisamente los 2 estados de alarma que se han declarado inconstitucionales. Esto de verdad es lo máximo. Lo máximo, que ya podemos hablar todo lo que podamos hablar. Cada vez que se levanta el presidente del gobierno, tiene que saber que hay en su haber declarado 2 estados de alarma que han martirizado a todo el pueblo gratis. Gratis. Todas los ataques al pueblo les sale gratis. Inconstitucionales. Y hemos dicho, cuando pedía la prórroga, arrimar el hombro, que es la estrategia desde los CDR, los partidos de la Segunda República, la oposición de la Segunda República. No, arrimar el hombro, vamos a echar al rey, hay que arrimar el hombro. Y la derecha va detrás de la izquierda como si fueran ovejas, sin chispa. Nadie tiene que ir contra instituciones identitarias de un país. ¿Qué es lo que quiere la izquierda? Vaciar España de los elementos identitarios. Esto no puede ser. No se puede apoyar ningún proyecto de estos señores que están destruyendo el país. He escuchado a Feijóo reclamando consenso, no sé qué, de qué. ¿Consenso de qué? ¿Consenso de qué? No hay cosa más importante ahora que la Constitución. No hay otra cosa. Si quieren aprobar leyes, que lo aprueben. Pero no metáis la nariz. Estáis en la oposición. Cuando reciben dinero en Europa, ¿os lleváis a alguna parte? ¿Os lleváis a alguna parte? Están reclamando 11.500 millones de 2021. Que no han dado parte ahí. Si lo apoyáis al gobierno y no denunciáis ni siquiera esto, sabiendo que la Unión Europea, la comisaria de gestión presupuestaria, ha denunciado públicamente